Antes de que el tiempo llegue a su final, existe una promesa que ha atravesado siglos y generaciones. Una promesa que habla del destino del mundo y del propósito eterno de Dios. El Apocalipsis no es solo un libro de visiones extrañas, ni un relato de destrucción. Es una revelación. Una revelación sobre lo que ocurrió en el cielo, lo que ocurre en la tierra y lo que ocurrirá al final de la historia humana. El último libro de la Biblia fue escrito por el apóstol Juan cuando se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Juan había sido desterrado por su fe. Había visto morir a muchos creyentes. Había visto persecución. Había visto dolor. Pero en medio de ese aislamiento, recibió una visión que cambiaría para siempre la comprensión del futuro. Una voz poderosa habló detrás de él. No era una voz común. Era como sonido de muchas aguas. Era firme. Era clara. Era una voz que venía del cielo. Cuando Juan se volvió para ver quién hablaba, contempló una imagen que lo dejó sin fuerzas. Vio a Cristo glorificado. No como el hombre que caminó por Galilea. No como el maestro que enseñaba a las multitudes. Sino como el Rey eterno. Sus ojos eran como fuego. Su voz como trueno. Su presencia como luz intensa. Juan cayó al suelo. Pero la voz le dijo que no tuviera miedo. Le dijo que escribiera todo lo que estaba a punto de ver. Le dijo que ese mensaje era para las generaciones futuras. Para los que vivirían tiempos difíciles. Para los que necesitarían esperanza. Para los que buscarían entender el final de todas las cosas. El Apocalipsis comienza con mensajes a 7 iglesias. Cada iglesia representa una etapa espiritual. Una advertencia. Una enseñanza. Un llamado a permanecer firmes. No es solo historia. Es también un espejo. Un reflejo del estado del corazón humano. Un recordatorio de que la fe puede enfriarse. Pero también de que puede renovarse. Después de esos mensajes la visión cambia. Juan ve el cielo abierto. Ve un trono. Un trono que representa autoridad absoluta. Un trono que no puede ser movido. Alrededor del trono hay luz. Hay relámpagos. Hay seres celestiales. Hay adoración constante. Todo el cielo reconoce la soberanía de Dios. En la mano del que está sentado en el trono hay un libro sellado. Un libro cerrado con 7 sellos. Nadie puede abrirlo. Nadie es digno. Juan llora. Llora porque ese libro contiene el destino de la humanidad. Llora porque nadie parece capaz de revelar lo que está escrito. Entonces aparece el Cordero. El Cordero que fue sacrificado. El Cordero que venció. El único digno de abrir los sellos. Cuando el Cordero toma el libro, todo el cielo se llena de adoración. Porque el plan de Dios comienza a revelarse. Porque el tiempo avanza hacia su cumplimiento. Cada sello que se abre revela un evento. Revela advertencias. Revela conflictos. Revela momentos que marcarán la historia del mundo. El Apocalipsis no es solo destrucción. Es también justicia. Es también restauración. Es también esperanza. A medida que los sellos se abren, la humanidad enfrenta consecuencias. Guerras. Crisis. Cambios profundos. Pero todo ocurre bajo un propósito. Nada es accidental. Nada está fuera del control divino. El mensaje central no es el miedo. Es la preparación. Es la fe. Es la certeza de que la historia tiene un final escrito. Juan sigue observando. Las visiones continúan. Lo que ve es intenso. Lo que ve es simbólico. Lo que ve es poderoso. Pero en medio de todo hay una verdad constante. Dios sigue en el trono. El Cordero sigue guiando la historia. Y el final no será oscuridad eterna. Será restauración. Esta revelación fue dada para que quienes la escuchen comprendan que el tiempo no es infinito. Que la historia avanza. Que cada generación se acerca al cumplimiento de lo anunciado. El Apocalipsis no busca asustar. Busca despertar. Busca recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más difíciles. Busca mostrar que el final de la historia humana también será el comienzo de algo nuevo.
Y esta es solo la primera parte del mensaje. Porque lo que Juan vio después reveló señales aún más profundas. Señales que hablarían del conflicto final, del juicio y de la restauración total. La visión apenas comienza. Después de la visión inicial del trono celestial y del Cordero que abre el libro sellado, comienza una serie de acontecimientos que cambian el rumbo de la historia humana. El Apocalipsis no solo describe el fin de los tiempos, sino que revela el desarrollo de un conflicto espiritual que ha existido desde el principio de la creación. En esta parte, la revelación se vuelve más intensa, más directa y más profunda. Cuando el Cordero comienza a abrir los sellos, el cielo guarda silencio. Ese silencio no es vacío, es expectación. Es el momento en que lo eterno se prepara para intervenir en lo temporal. Al abrirse el primer sello, aparece un jinete montado en un caballo blanco. Su presencia simboliza el inicio de una etapa en la que el poder, la conquista y la influencia se extienden por la tierra. No se trata solo de guerras físicas, sino de la lucha por el control de las mentes, las creencias y las naciones. Al abrirse el segundo sello surge otro jinete, esta vez en un caballo rojo. Representa la violencia que se desata cuando la paz se retira de la tierra. La humanidad entra en un ciclo de conflictos, divisiones y enfrentamientos. El tercer sello revela un caballo negro, símbolo de escasez y desequilibrio. La economía se altera, los recursos se vuelven limitados y el hambre se convierte en una realidad para muchos. Luego aparece el cuarto caballo, de color pálido, trayendo consigo la muerte y las consecuencias de un mundo que ha perdido el equilibrio espiritual. Estos jinetes no son simplemente personajes simbólicos. Representan procesos históricos y espirituales que se desarrollan a lo largo del tiempo. Cada sello abierto muestra una etapa en la que la humanidad enfrenta las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, en medio de este escenario, el Apocalipsis recuerda constantemente que nada ocurre fuera del conocimiento de Dios. Cada evento tiene un propósito dentro de un plan mayor. Cuando se abre el quinto sello, la visión cambia. Ya no se ven jinetes ni eventos en la tierra, sino almas que claman desde un lugar de espera. Son personas que mantuvieron su fe en medio de la adversidad. Su presencia demuestra que incluso en tiempos difíciles, la fidelidad y la esperanza no desaparecen. Estas voces representan a todos aquellos que han buscado la verdad y han permanecido firmes. El sexto sello trae consigo señales cósmicas. El cielo parece alterarse, la tierra tiembla y la humanidad se da cuenta de que algo más grande está ocurriendo. No se trata solo de fenómenos naturales, sino de un llamado a despertar. El Apocalipsis utiliza estas imágenes para mostrar que el mundo material y el espiritual están conectados. Lo que ocurre en uno influye en el otro. En este punto, el mensaje central se vuelve más claro. La revelación no busca infundir miedo, sino conciencia. Invita a reflexionar sobre el rumbo de la humanidad y sobre el estado del corazón humano. Cada símbolo, cada visión y cada escena tienen un propósito. Recordar que la historia no es una serie de eventos aleatorios, sino un camino que conduce a un desenlace definitivo. Mientras los sellos continúan abriéndose, el cielo revela la existencia de un orden mayor. Los ángeles, los mensajeros y las visiones no son simples figuras místicas. Representan la presencia constante de lo divino en la historia humana. El Apocalipsis muestra que, incluso cuando todo parece caótico, existe una dirección. Existe un propósito. La segunda parte de esta revelación nos invita a mirar más allá de las imágenes y a comprender el mensaje profundo. El Apocalipsis habla de transformación. Habla de un cambio que no solo afecta al mundo exterior, sino también al interior de cada persona. Es un llamado a despertar espiritualmente, a cuestionar, a observar y a entender que la historia humana está conectada con un plan eterno. A medida que avanzamos hacia las siguientes visiones, la intensidad aumenta. Los eventos se vuelven más claros y las señales más evidentes. Pero en medio de todo, permanece una constante, la esperanza. El Apocalipsis no termina en destrucción, sino en restauración. No concluye en oscuridad, sino en luz. Esta revelación continúa desarrollándose, mostrando que el final de una era es también el comienzo de otra. Cada símbolo es una puerta hacia una comprensión más profunda.
Cada escena es una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro. Y mientras la historia avanza hacia su desenlace, la pregunta permanece abierta para cada oyente. ¿Estamos preparados para entender lo que se revela, o seguimos caminando sin mirar las señales que han estado frente a nosotros todo el tiempo? A medida que la revelación continúa, la visión se vuelve más profunda y más simbólica. Después de la apertura de los sellos, el escenario cambia y se presentan nuevas escenas que muestran no solo lo que ocurre en la Tierra, sino también lo que sucede en el ámbito espiritual. El Apocalipsis revela que la historia humana está conectada con una realidad invisible que influye en cada etapa del tiempo. En el cielo aparece una multitud que nadie puede contar. Personas de todas las naciones, lenguas y pueblos se reúnen en un mismo lugar. Esta imagen no representa un momento específico en el tiempo, sino el resultado de generaciones de fe, de esperanza y de búsqueda espiritual. Muestra que la historia no termina en el caos, sino en un encuentro con lo eterno. Esta multitud simboliza la humanidad que ha atravesado dificultades, pruebas y momentos de incertidumbre, pero que finalmente encuentra sentido y propósito. Luego se presentan las trompetas. Cada sonido marca un cambio en el desarrollo de los acontecimientos. Las trompetas no son solo advertencias, sino llamados de atención. Representan momentos en los que la humanidad tiene la oportunidad de reflexionar sobre su camino. Cada sonido es una señal de que el tiempo avanza y de que las decisiones tienen consecuencias. El Apocalipsis utiliza estas imágenes para mostrar que la historia se mueve en ciclos de advertencia, respuesta y transformación. La primera trompeta anuncia cambios en la naturaleza. El equilibrio del mundo se altera, recordando que la creación y la humanidad están conectadas. La segunda trompeta muestra el impacto de las decisiones humanas en el entorno y en las sociedades. La tercera trompeta simboliza la pérdida de dirección espiritual, cuando las personas se alejan de lo esencial. La cuarta trompeta sugiere un tiempo de confusión, donde la claridad parece disminuir y la humanidad busca respuestas. Estas imágenes no deben interpretarse únicamente como eventos literales, sino como representaciones de procesos que se repiten a lo largo de la historia. El Apocalipsis muestra que cada generación enfrenta momentos de cambio, de crisis y de oportunidad. Cada trompeta es un recordatorio de que la historia no es estática. Se mueve, evoluciona y conduce a un desenlace. En medio de estas visiones aparece un ángel con un mensaje. Su presencia simboliza la comunicación entre lo divino y lo humano. El mensaje no es de condena inmediata, sino de advertencia y esperanza. Invita a escuchar, a observar y a comprender. El Apocalipsis insiste en que siempre existe la posibilidad de cambiar el rumbo, de reflexionar y de buscar una dirección diferente. La narración continúa mostrando que el conflicto no es solo externo, es también interno. El Apocalipsis habla de la lucha entre la verdad y la confusión, entre la esperanza y el miedo. Esta lucha ocurre en la historia colectiva, pero también en la vida individual de cada persona. Cada símbolo puede entenderse como una representación de decisiones, de caminos y de consecuencias. A medida que avanzan las visiones, se hace evidente que el tiempo se acerca a un punto de transición. No se trata solo de un final, sino de una transformación. El Apocalipsis no busca describir el fin de la humanidad, sino el fin de una etapa y el comienzo de otra. El mensaje central es que la historia tiene dirección y propósito. El lector o el oyente se encuentra en medio de esta narrativa como observador y participante. Las visiones no están destinadas únicamente a describir eventos futuros, sino a invitar a la reflexión en el presente. ¿Qué significa vivir en tiempos de cambio? ¿Qué significa mantenerse firme en medio de la incertidumbre? El Apocalipsis responde a estas preguntas mostrando que la esperanza no desaparece, incluso en los momentos más difíciles. La tercera parte de esta revelación nos recuerda que la historia está llena de señales. Algunas son evidentes, otras simbólicas. Algunas se comprenden de inmediato, otras requieren tiempo y reflexión. Pero todas apuntan a un mismo mensaje: la historia humana está conectada con un plan mayor. Cada generación tiene la oportunidad de entenderlo y de actuar en consecuencia. A medida que nos acercamos al desenlace de estas visiones, la intensidad aumenta. Las imágenes se vuelven más claras, las señales más directas y el mensaje más urgente.
Pero incluso en medio de esta intensidad, el Apocalipsis mantiene una constante: la esperanza de renovación, de restauración y de un nuevo comienzo. La historia continúa desarrollándose, y cada símbolo revela una parte del camino. La pregunta sigue abierta: ¿qué significa realmente el final de los tiempos? ¿Es un final absoluto o una transformación hacia algo nuevo? El Apocalipsis sugiere que el final no es destrucción total, sino el inicio de una etapa diferente, una en la que la verdad y la justicia ocupan el lugar central. La revelación aún no ha terminado. Lo que sigue mostrará el desenlace de este conflicto y el surgimiento de una nueva realidad. Y en ese momento final, cada persona se verá reflejada en la historia que ha sido contada desde el principio. A medida que la revelación avanza hacia su desenlace, el Apocalipsis deja de centrarse únicamente en advertencias y comienza a mostrar el propósito final de toda la historia. Después de las visiones de los sellos y las trompetas, la narrativa se enfoca en el resultado de ese gran conflicto espiritual que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Lo que se revela ahora no es solo el final de una etapa, sino la apertura de una nueva realidad. La visión muestra un escenario donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan de manera directa. No se trata únicamente de una batalla física, sino de una confrontación entre la verdad y la confusión, entre la luz y la oscuridad. El Apocalipsis describe esta confrontación utilizando símbolos que representan sistemas, decisiones y caminos que las personas han seguido a lo largo de la historia. Cada imagen refleja la acumulación de acciones humanas y sus consecuencias. En medio de este escenario, aparece una figura que representa la justicia definitiva. Esta presencia simboliza el momento en que todo lo oculto se hace visible. Las decisiones, las intenciones y los caminos tomados por la humanidad quedan expuestos. No como un acto de castigo inmediato, sino como una revelación completa de la verdad. El Apocalipsis sugiere que la historia humana no se pierde en el olvido. Cada acción tiene un eco que llega hasta el final del tiempo. Luego se describe la caída de estructuras que parecían inquebrantables. Sistemas de poder, de influencia y de control que dominaron durante largos periodos comienzan a desaparecer. Esta caída no se presenta como una destrucción sin sentido, sino como la consecuencia de haber construido sobre bases frágiles. El mensaje es claro: lo que no se sostiene en la verdad eventualmente se derrumba. Lo que se basa en la justicia permanece. A medida que estas estructuras caen, la visión cambia nuevamente. Aparece una imagen de renovación. Un nuevo cielo y una nueva tierra se presentan como símbolo de un comienzo diferente. Esta imagen no debe entenderse únicamente como un cambio físico, sino como la restauración de un orden donde la armonía y la justicia vuelven a ocupar el centro. El Apocalipsis utiliza esta visión para mostrar que el final de la historia no es un vacío, sino una transformación hacia algo mejor. En este nuevo escenario, la separación entre lo espiritual y lo humano desaparece. La presencia divina se muestra cercana, accesible y constante. La humanidad ya no se mueve en la confusión ni en el temor, sino en un estado de claridad y propósito. Esta parte de la revelación busca transmitir que el objetivo final no es la destrucción, sino la restauración. La historia completa apunta hacia ese momento en el que todo se alinea nuevamente. El Apocalipsis también muestra que la esperanza no es solo una idea futura. Es una realidad que comienza a manifestarse desde ahora. Cada persona, cada generación y cada época tiene la oportunidad de participar en ese proceso de transformación. La revelación no se limita a describir un futuro lejano, sino que invita a reflexionar sobre el presente. Invita a mirar las decisiones, las acciones y los caminos que se toman día a día. En esta etapa final, el mensaje se vuelve más personal. Ya no se trata únicamente de eventos globales o de visiones simbólicas. Se trata de la relación entre cada persona y el propósito mayor de la historia. El Apocalipsis sugiere que el final de los tiempos no es un evento que ocurre de manera aislada, sino un proceso en el que cada individuo tiene un papel. La forma en que se vive, se decide y se actúa forma parte de ese desenlace. La visión concluye mostrando una realidad donde el dolor, la confusión y el miedo dejan de tener dominio. No se describe como un cambio instantáneo, sino como el resultado de un proceso largo y complejo. El mensaje final es que la historia tiene dirección. No es un ciclo sin sentido.
Avanza hacia un punto en el que la verdad se establece de manera definitiva. Esta última parte de la revelación resume el propósito de todo el mensaje. El Apocalipsis no es solo un libro de símbolos o de advertencias. Es una invitación a comprender que la historia humana tiene un significado profundo. Cada etapa, cada crisis y cada momento de cambio forman parte de un camino que conduce a la restauración. Al llegar al final de esta narración, la pregunta ya no es qué ocurrirá en el futuro, sino qué significa todo esto en el presente. ¿Cómo se interpreta la vida a la luz de esta revelación? ¿Qué decisiones se toman sabiendo que la historia tiene un propósito? El Apocalipsis deja estas preguntas abiertas para que cada persona reflexione y encuentre su propio lugar dentro de la historia. Y así, la revelación se cierra con un mensaje de esperanza. No un optimismo superficial, sino una certeza profunda de que el final no es oscuridad. Es claridad. No es caos. Es orden. No es pérdida. Es restauración. La historia del Apocalipsis termina recordando que, más allá de los símbolos y las visiones, el mensaje central es que el final de una era siempre da paso a un nuevo comienzo.